Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otra entrega de su programa Voz de la Patria. Es un programa del Partido Patria para Todos y Todas, PPT. El PPT es una organización patriótica y democrática que lucha y trabaja por el bienestar de nuestro pueblo y por la felicidad de la humanidad. Hoy estuvimos conociendo algunas informaciones del apoyo, de la supuesta solidaridad que piensa darle el gobierno dominicano a los damnificados de las lluvias intensas que han pasado en los últimos días en el país. Y vimos cosas alarmantes, no en las lluvias, no en los damnificados, cuestiones alarmantes en la actitud del gobierno frente a los damnificados. El gobierno ha aprobado entregar 7,000 pesos, un bono de 7,000 pesos, entre 10,000 familias damnificadas. 7,000 pesos. Un gobierno que ha aprobado en empréstitos internacionales un monto de 75,000 millones de pesos para problemas climáticos y para problemas de desastres. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? El dinero de los empréstitos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En qué lo está invirtiendo? Oigan qué apoyo, qué solidaridad más miserable. 7,000 pesitos a una familia damnificada por las lluvias. ¿Y para qué sirven 7,000 pesos? Cuando el banco dice, el Banco Central, que la canasta familiar ronda los 50,000 pesos mensuales, ¿qué se hace con 7,000 pesos? Además, es una chapucería del presidente de la República y de su gobierno de darle una solidaridad en pie de igualdad a todos los damnificados sin investigar la magnitud de los daños a cada una de esas familias y de las casas. Así que actúa este gobierno, este gobiernito, para darle un nombre de su tamaño. Bueno, en el día de hoy tenemos la grata visita de un alto dirigente del movimiento popular y democrático y revolucionario de San Francisco de Macorís. Con nosotros tenemos al compañero Ramón Rodríguez Momón, alto dirigente de los grupos populares, barriales y campesinos de San Francisco. Bienvenido, compañero Momón. Esta es su casa. Gracias, Juan Santana. Gracias. Bueno, con Momón se pueden hablar de mil cosas, Es un histórico dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Populares, de la otrora poderosa Coordinadora de Lucha Popular en San Francisco de Macorís, dirigente de clubes, dirigente de comités barriales, dirigente campesino. Ha participado en los últimos 40 años en las principales luchas que se han librado en San Francisco de Macorís. Y en estos momentos donde el Cibao y una parte importante de sus municipios y provincias están anunciando y realizando jornadas huelgarias, qué oportuno es tenerte por aquí, compañero Momón. Muy oportuno, porque tú sí puedes hablar de eso. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la realidad hoy de San Francisco de Macorís? Bueno, de manera muy concreta, debo decirte que la realidad de San Francisco de Macorís no escapa a lo que es la realidad del país, porque nosotros somos una muestra, ¿no?, de esa realidad que envuelve, ¿no?, a la nación dominicana. Pero en lo que concierne a la realidad económica, política, social y cultural de San Francisco, debo decirte que nosotros hemos sentido una especie de impresionismo en San Francisco, porque allí se quiere medir el desarrollo en función de la cantidad de urbanizaciones existentes, la ampliación territorial
en términos urbanísticos de San Francisco de Macorís, pero la realidad de los barrios populares, de los campos, es otra, muy distinta. O sea, se da un contraste entre esas dos realidades, porque en San Francisco hay mucha pobreza, pero hay una acumulación de capitales en familias que viven muy bien, pero la inmensa mayoría vive en una situación de escasez de agua potable, los campesinos sin un espacio de tierra, el sistema de salud deteriorado de una manera muy significativa, independientemente de que recién se inaugure una primera fase de un hospital que fue conquistado. Bueno, la primera propuesta de ese hospital fue cuando Joaquín Balaguer, y mira en qué etapa se viene a concluir, pero las luchas sociales no tenían por qué declinar esa bandera en función de esa gran necesidad para San Francisco, que lo que esperamos es que el desenvolvimiento de ese hospital no se incline hacia los sectores estratégicos de la medicina, que muchas veces privatizan o hacen una labor mixta con sectores privados, y los hospitales entonces pierden la esencia de servir a los sectores populares. Y nosotros tenemos muchos barrios deteriorados, con su calle deteriorada, porque aunque fueron conquistadas esas calles en tiempos anteriores con jornadas de lucha, le hacen una especie de un asfalto fraudulento, y con 2 o 3 aguaceros se deterioran esas calles y vuelve el barrio a luchar por las calles, por el agua, por la luz y por un conjunto de demandas reivindicativas que son concretas del casco urbano, y otras demandas de sufrimiento de la población que tienen que ver con el alto costo de la vida, los medicamentos y otro componente básico para el desarrollo de la vida cotidiana de la gente. Entonces, en ese sentido, en San Francisco hay unas grandes necesidades en los sectores populares, aunque los sectores de poder tienen garantizada su salud, su educación, pero no se da ese caso en la clase baja y en la clase media de San Francisco de Macorís. Y las condiciones en esos barrios populosos de San Francisco de Macorís, en materia de servicio de agua, energía eléctrica, etcétera, ¿cómo marcha eso? Mira, es muy importante esa pregunta, porque yo debo decirte que en los últimos 2 años, en el 25 y en lo que va del 26, nosotros nos hemos reunido alrededor de 8 ocasiones con las autoridades de INAPA, donde ha participado el director nacional de INAPA, el señor Arnao, y siempre van con un paliativo. Cuando se le plantea una realidad general de que en los barrios hay falta de tuberías, el agua llega con muchas limitaciones, y siempre van a resolver la problemática, y la gente sigue con los galoncitos cargando agua, y otra franja de la población comprando camiones de agua, porque ellos no llevan una solución definitiva al problema de agua potable, y eso se ha convertido en un pandemonio, el problema del agua potable en San Francisco de Macorís. Y además del agua potable, allá hay barrios que cuando llueve es una situación difícil para andar por las calles, y cuando hace mucho sol, entonces es el polvo que ataca a la población. No, ese comportamiento asumen las autoridades con el casco urbano, donde está la evolución comercial. Ahí ellos van y hacen grandes inversiones en las calles principales del casco urbano. Pero lo que tiene que ver con los barrios, incluso unas cuantas urbanizaciones viven arrabalizadas, porque realmente las autoridades no prestan atención a la realidad palmiaria a nivel general de la problemática de San Francisco de Macorís. ¿No te referiste a los apagones, al servicio de energía eléctrica? Mira, los apagones, tú sabes que fue una conquista del movimiento
el establecimiento de 24 horas de luz. Ahora, hay momentos en que no hay apagones, pero cuando llegan los apagones hay una reacción de la población que yo entiendo que una de las conquistas que le crea más problema al gobierno es el tema de que los barrios populares hayan conquistado 24 horas de energía, porque uno se habitúa a las 24 horas, la gente quiere ver su novela, su película, beberse su agua fría, dormir con un abanico, entonces hace un hábito de ese estilo de vida. Y cuando la luz se va por 24 horas, Macorís se convierte en una situación difícil, diríamos incontrolable, porque la gente entiende que la energía eléctrica, como al efecto debe ser, es un servicio que tiene que darse de manera permanente. Ahora, hay otro inconveniente, y es que la tarifa energética no cesa su aumento. De manera que, dado el hecho de que es un elemento recaudatorio para el gobierno y para los sectores privados que participan en esos negocios, no tiene una justificación por qué suministrarle apagones a la población, y por eso la población reacciona de manera muy airada cuando realmente se da el tema de los apagones. Hay un tema muy recurrente en materia de denuncia, de protesta y de movilización en Macorís en los últimos meses por parte de los estudiantes, condenando y criticando la contaminación que sufren algunas zonas escolares, de fruto de los fumigos que se hacen en el sector agrícola. ¿Cómo ha seguido eso en San Francisco? Bueno, la parte de las fumigaciones han disminuido porque se han planteado algunos correctivos, no correctivos definitivos, como debe ser el de alejar los centros educativos de la zona donde hay predios agrícolas, porque son dos cosas que no concuerdan, porque realmente los empresarios de la agricultura fumigan con avionetas, y eso realmente crea un ambiente tóxico donde se han mareado, enfermado varios niños y niñas de esas escuelas. Ha habido mucha protesta por esa situación de la comunidad, han ido técnicos del gobierno a hacer estudios y han planteado algunos correctivos, pero no la solución definitiva que realmente aspiramos, porque si hay unos espacios que deben de ser protegidos, y eso lo establecen grandes sociólogos, los espacios que deben ser más saneados son los espacios educativos, y las autoridades se descuidan mucho de esos aspectos. Y en lo que concierne a la lucha de los estudiantes, nos parece que hay un mal manejo por parte de las autoridades para esos asuntos. ¿Por qué? Porque las autoridades, cuando los estudiantes le plantean un pliego que tiene que ver con mejorar un sistema de computadora, con mejorar las infraestructuras escolares y otras demandas concretas de esos estudiantes que exigen muchas veces bibliotecas y otros componentes, las autoridades entonces permiten que esas movilizaciones se den por esa demanda, y entonces cuando asisten a un diálogo se calman las movilizaciones, pero entonces las autoridades no cumplen con la demanda, porque una de las cosas que tienen estos gobiernos es que ellos empeñan su palabra públicamente para resolver una problemática, y después no le dan ningún tipo de tapujo en no hacer las cosas y que le digan que no la hicieron, y eso no le da ningún tipo de tormento, porque tú sabes, Juan, que aquí se ha perdido la honra, el compromiso de las cosas. O sea, una autoridad puede referirse 4 veces a un compromiso, y en las 4 veces tú vas y le encaras, mira, pero usted se comprometió en tal fecha con este cumplimiento, en tal fecha con este cumplimiento, y ellos se quedan como si nada ocurriera. Por eso es que entonces se dan los conatos, porque la gente tiene derecho a reaccionar frente a un determinado funcionario que no cumpla con un compromiso, que uno le dice compromiso, pero más que compromiso es un deber, porque hay que decir de manera reiterada que los funcionarios públicos son administradores de unos recursos que el pueblo le pone en la mano, y el pueblo incluso le paga por eso.
un salario. Entonces, no obstante ellos de vengar un salario, hay una parte que se la roban a través de la corrupción y la otra parte es que se desentienden para no cumplir con los compromisos honrados con las comunidades. Entonces, mucha gente sale después, cuando se hace un anuncio a huelga, a marcha, a cuestionar a los grupos sociales porque tienen también un monopolio mediático para ellos justificar su retórica, su narrativa, y los sectores populares no tienen toda la cobertura porque muchas veces en esos medios hay periodistas y hay pagineros comprometidos con cuidarle la espalda a ciertos funcionarios para que la cosa no salgan a flote y se refugian en esos recursos corruptos para tapar lo que son las necesidades del pueblo, y por eso en los barrios, en los campos, se dan con frecuencia este tipo de reacciones en contra de determinadas autoridades. Ya hemos visto, compañero Ramón, la realidad urbana en sus aspectos más generales, función de los barrios, los servicios. Vamos a pasar al sector agrícola campesino. ¿Cuál es la realidad de los campesinos medianos y pobres de la provincia de Duarte en estos momentos? Bueno, la realidad de los campesinos es sumamente delicada en la zona noreste, porque allí los grupos campesinos han venido luchando porque se ejecuten asentamientos agrarios y el gobierno se ha comprometido de manera reiterada, tanto las autoridades locales como el presidente de la República, que yo recuerdo que en el 2021 nosotros asistimos a un evento que convocó el presidente y asistimos con unas 87 organizaciones populares de la región noreste. Y el gobierno, de manera muy específica, cuando nosotros le hicimos el planteamiento de un asentamiento agrario entre las tantas demandas, hizo una pausa y giró el asiento y miró de frente a quien fungía en ese entonces como el director nacional del IAD, instándole a que le prestara atención al planteamiento de un asentamiento agrario de San Francisco de Macorís. Ese señor viajó 6 veces a San Francisco de Macorís a posicionar comisiones de medición de tierra, a reunirse con los directores regionales del IAD en la zona, y creó todo un ambiente propagandístico de que se estaba en la gestión para ejecutar un saneamiento para posteriormente titular la tierra y entregársela a los campesinos, y hasta hoy eso sigue siendo una promesa. No obstante, debo decirte, realizarse alrededor de 5 movimientos huelgarios en San Francisco de Macorís, donde planteaba entre una de sus demandas fundamentales el asentamiento agrario. Y lo hacíamos nosotros sobre la base del discurso de que, dado el hecho de que se ha aumentado de manera tan vertiginosa los productos de consumo popular, incluyendo los productos agrícolas, y que el gobierno lo justificaba en función de del COVID-19, en función de la guerra de Ucrania, y todos los componentes arcistas que se han dado en los últimos tiempos, lo justifica el gobierno en función de crisis internacionales. No obstante, siendo nosotros un país de vocación agrícola, donde tú puedes durar 2 horas mencionando la variación de frutos, todo comestible por los dominicanos y dominicanas que se dan en este país. Sin embargo, las autoridades no le prestan atención a esa vocación natural que tiene el campesino de sembrar una mata de plátano, de yuca, de batata, de maíz, verla crecer, que no deja de ser un arte importante para el campesino, sembrarla y el disfrute de ver crecer esos frutos y posteriormente consumirlo al interior de sus hogares, y la otra parte, llevarla a los mercados y recibir entonces un aliciente a la situación de precariedades en que vive la clase campesina. Pues ni el asentamiento agrario, ni se toma en cuenta ningún tipo de medidas que pueda paliar el alto costo de la vida, y en ese contexto la situación del campesinado es sumamente deplorable en la región noreste. Ramón, ¿cómo
tú valoras, en síntesis, el comportamiento, las políticas, la actitud del gobierno del PRM y de Abinader frente a la provincia de Duarte y a San Francisco de Macorís? Mira, en todo el trayecto, desde la asunción del poder por parte del PRM, se ha dado un proceso que tiene que ver con cómo se parcializó el gobierno con los sectores elitistas de este país y ha abandonado a la clase baja y a la clase media. Y lo expresó de manera muy concreta, con un conjunto de medidas. Primero anuncia la alianza público-privada y después que hace esa alianza, que no es, yo digo que es una alianza entre empresarios, porque no es verdad que el pueblo esté representado en esa alianza. La primera medida que toma el gobierno es la de darle un subsidio al sector privado de la educación, un subsidio al sector privado de la banca y un subsidio al turismo privado. O sea, sacado del presupuesto nacional, esas ayudas al sector privado. ¿Hizo lo mismo con el sector público? No. Hay una situación de deterioro en todas las áreas del desempeño social de la República Dominicana. ¿En qué rating está la educación en la República Dominicana? El sistema educativo en la República Dominicana está por el suelo, tanto en cobertura como en calidad del modelo. O sea, nosotros tenemos jóvenes que se hacen bachilleres y producto de la falencia que tiene ese movimiento, el sector educativo, ese modelo educativo, donde ellos eligen de antemano los ejes transversales que deben servir de patrón, de modelo, y no contemplan en ese patrón ningún tipo de política cívica, de políticas educativas, culturales, que puedan rendir un comportamiento de formación crítica a la juventud. Y hay jóvenes que se hacen bachilleres y no están en condiciones de escribir una carta, ni de escribir un poema, ni de hacer una operación matemática elemental. O sea, a ese nivel estamos, y te lo digo yo que trabajo en la UAS y veo con los déficits que esos jóvenes llegan a la universidad. No te hablan de ningún tema de trascendencia que le afecte a la República Dominicana, y más bien están distraídos en las propias aulas y en los pasillos universitarios con el tema de las redes. Y cuando tú te acercas y ves en qué está un joven o una joven con un celular, está buscando cosas totalmente ajenas a lo que debe ser el entorno educativo que debe desempeñar un determinado joven en esos espacios. Bien, vamos a concluir esta primera entrevista, porque te vamos a hacer otra entrevista en el próximo programa, conociendo cuál es la percepción, de manera breve, de manera sintética. Ya estamos llegando a la parte final. ¿Qué piensa, qué dice, qué opina la gente del pueblo allá en San Francisco de Macorís con relación a este gobierno? Bueno, yo debo decirte que hay un gran rechazo a las ejecutorias del gobierno, porque no obstante los procesos alienantes y los procesos que le producen idioteces a la gente a través del monopolio mediático, pero la realidad concreta es que el sufrimiento directo que padece la población lo expresa en disgustos en las guaguas de transporte, en los carros de transporte, en los pasillos de los hospitales, en los colmados, en los supermercados. Yo observo a la gente con una especie de rabiaca frente al gobierno, porque además de esa situación de limitaciones económicas que tiene la población para accesar a la canasta familiar, para accesar a los medicamentos, para accesar a las utilerías escolares, también se da la fatiga que sufre la población con el problema de la delincuencia, producto de que los puntos de sustancias alucinógenas, sobre todo en San Francisco de Macorís, han pasado a ser un componente de
de servicio público prácticamente. O sea, el tú ir a buscar un punto de droga y un colmado a un barrio es un elemento natural. Tú puedes entrar a cualquiera de los dos. Porque hay la barrios. DNCD entonces? Bueno, la DNCD forma parte del equipo de complicidad. Porque, señor, hay que decir de manera reiterada, porque esto no es una denuncia alegre, ni mucho menos testaruda, porque es de voz populi, que el negocio de la droga en la República Dominicana es un tema que está patrocinado por los organismos de seguridad del Estado en la República Dominicana. Eso es muy lamentable. Solamente eso explica que en un barrio tú te topes con 6 puntos de drogas y hayan jóvenes, muchas veces menores, alquilados en esos puntos para proteger las estrategias de venta de esa sustancia, y no haya una autoridad que para él esto sea una alarma. Incluso en determinado momento han ido, hacen unos operativos del momento para impresionar, pero a los 15 días los puntos están funcionando de manera idéntica. De manera que la problemática general que tiene que ver con los vicios, la transculturación, las limitaciones que padece la población producto de esta política que restringen la posibilidad de que la gente pueda accesar a un empleo, que pueda tener acceso a un salario digno, tiene a la población en un ambiente de ahogamiento, de desesperación, y por eso le meten toda esta jornada de transculturación para ver si logran distraer a una parte de la población, pero otra parte actúa de manera consciente, y por eso existen los conatos que se dan de lucha en todo el territorio nacional. Ese tema de las luchas, la organización y la resistencia de ahora e histórica del pueblo de San Francisco de Macorís, lo vamos a tratar en la próxima comparecencia de usted aquí en este programa. Agradecemos infinitamente que haya aceptado nuestra invitación. Hemos aprendido todos, tenemos informaciones que usted nos ha dado, que nos actualizan sobre la realidad de San Francisco de Macorís, y se lo agradecemos infinitamente. Amigos y amigas de todo el país, de esta manera hemos llegado a la parte final de su programa Voz de la Patria. Nos veremos en una próxima entrega.